Bien, hoy vamos a meternos con un peso pesado de la historia de la predicación. Tenemos en las manos un documento que es, de verdad, pura dinamita teológica. Es un sermón de Charles H. Spurgeon, que era una especie de rockstar de la Iglesia en el Londres victoriano del siglo XIX. Totalmente, un predicador famosísimo. Y, ojo, no es cualquier sermón. Este toca uno de los nervios más, pero más sensibles de la teología cristiana. Es un debate que, aunque tiene siglos, pues sigue generando discusiones muy intensas. ¿Y cuál es el sermón? Se titula La redención particular. Fue predicado en 1858 y parte de una frase muy específica del Evangelio de Mateo. Ok. Dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Ahí está la clave. Ahí está. Toda la discusión gira en torno a esa última palabra. Y lo que queremos explorar hoy es cómo arma él su argumento, pieza por pieza, porque se mete de lleno en una pregunta que, de verdad, divide aguas. Así es. La pregunta fundamental es esta. ¿La muerte de Cristo fue un acto para hacer la salvación posible para absolutamente todas las personas, aunque muchas no la acepten? Ajá. ¿O fue un acto diseñado para garantizar, para asegurar sin duda alguna, la salvación de un grupo específico de personas? Esos muchos del versículo. Ahí está el meollo del asunto. Y Spurgeon rechaza de plano la primera opción, la que él asocia con la teología arminiana. Sí, y defiende la segunda con una pasión que, bueno, casi se puede sentir al leer el texto. Sí. Para él, la intención de Dios al planear la redención. ¿Y el resultado final? Exacto, y el resultado final tiene que ser exactamente lo mismo. No puede haber un plan B o un margen de error. No hay falla. Así que pues vamos a desmenuzar su lógica. Venna. Para empezar a construir su caso, Spurgeon hace algo interesante. En lugar de hablar directamente de la redención, nos pide que miremos en la dirección opuesta. Sí, te dice que no puedes entender la escala de la solución si no entiendes primero la escala del problema. Y para él, el problema es el pecado humano, pero en una dimensión, ¿qué te digo?, casi cósmica. Sí, su lenguaje es increíblemente potente, no se anda con rodeos para nada. Cita frases como que nuestros pecados son mayores en número que los cabellos de nuestra cabeza. Órale. Y los describe como montañas que se elevan por encima de nuestros pensamientos. Es una imagen muy deliberada. Pero ¿cuál es el propósito de ser tan demoledor? Digo, habla de cómo desde niños mentimos o desobedecemos y que esa rebelión sigue y sigue. Suena muy fuerte. El propósito es retórico y teológico. Está, digamos, poniendo los cimientos de su argumento. Su lógica es, si el problema es así de inmenso, si cada pecado individual es una ofensa infinita contra un Dios infinito, Claro. entonces la solución tiene que ser de una magnitud igual o de hecho superior. Ok, quiere que pienses en la deuda más grande e impagable que se puede imaginar. Exactamente. Para que cuando presente el pago entienda su verdadero valor. Ya. Por eso llega a decir algo que es una hipérbole tremenda. Afirma que si fuera posible juntar todos los pecados de toda la humanidad y ponerlos sobre una sola persona, Uf. la redención de Cristo sería plenamente suficiente para quitar todos estos pecados. Wow. Usa la metáfora del diluvio de Noé. Dice que así como el agua cubrió las montañas más altas, el poder de la redención sobrepasa las cimas de nuestras transgresiones. Ok, entonces el primer pilar de su argumento es la inmensidad de la culpa. Entendido. Pero luego introduce otro elemento que lo complica todo. Habla de la naturaleza de Dios. Sí, Y presenta una combinación de atributos que a primera vista parecen chocar. sí, y este es quizás el punto más crucial de todo su sistema. Por un lado está el amor de Dios, Ajá. pero por otro está lo que él llama una justicia divina inflexible. Absoluta. A ver, espera, pero esa idea de un Dios con una justicia inflexible, que castiga cada pecado sin excepción, suena increíblemente dura. Sí, lo es. Casi incompatible con la idea de un Dios de amor. ¿Cómo resuelve Spurgeon esa aparente contradicción? Esa es la pregunta del millón, y es el eje de todo su argumento. Para él no hay contradicción alguna. De hecho, argumenta que es justo en la cruz donde esas dos ideas, el amor y la justicia, no solo coexisten, sino que se magnifican la una a la otra. ¿Cómo? Él cita pasajes que dicen que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ok.
y que el alma que pecare, esa morirá. Para él, esto no es negociable. La justicia exige que cada ofensa reciba su castigo. No hay un borrón y cuenta nueva sin más. O sea que el amor de Dios no puede simplemente pasar por alto la ofensa. Desde la perspectiva de Spurgeon, no. Hacerlo sería una injusticia. Sería como si un juez perdonara a un criminal culpable solo porque le cae bien. Para él, el amor de Dios se manifiesta no en ignorar la justicia, ¿Sino en satisfacerla? sino en satisfacerla plenamente. Y aquí es donde la grandeza de la redención se mide de otra forma, por su capacidad de absorber por completo el castigo que esa justicia tan severa demandaba. Y es aquí donde usa otra de sus imágenes increíblemente fuertes. Brutalmente fuerte. Dice que, para salvar a los suyos, Cristo tuvo que sufrir el equivalente a todos los infiernos de los redimidos. Es una imagen casi inconcebible. ¿Sí? Y sigue con la metáfora y dice que fue como si todo el castigo merecido, todo el infierno, se hubiera concentrado en una copa. Ajá. Y Cristo, de un solo trago tremendo de amor, bebió la condenación hasta la última gota. Wow. Esa es una imagen brutal. No está hablando solo de pagar una deuda. Está describiendo una aniquilación voluntaria del castigo. Exacto. Y con esa imagen él cree que resuelve la tensión. La justicia se cumple al 100% porque el castigo se ejecuta. Ok. Y el amor se manifiesta al 100% porque alguien inocente toma ese castigo en lugar de los culpables. Para él es la solución perfecta. Ok, entonces la justicia divina es inflexible y la deuda es inmensa. Si seguimos esa lógica, el precio para saldarla tuvo que haber sido algo, pues, descomunal. ¿Así es? Y ahí Spurgeon entra en un terreno que todos conocen, pero él lo describe con un nivel de detalle muy particular. Sí, y aquí mide la redención por su costo, los sufrimientos de Cristo, y no se limita a un recuento rápido para nada. Te lleva por toda la secuencia de la pasión de una forma muy gráfica y muy emocional. Sí, es muy vívido. Describe la agonía en el jardín de Getsemaní cuando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Uf, sí. Luego los juicios, las burlas, la corona de espinas, el látigo, que en sus palabras abre surcos en su espalda. Y finalmente, la crucifixión. Pero lo que es fascinante es que después de pintar este cuadro tan físico y, pues, sangriento, hace una distinción clave. ¿Cuál? Él insiste en que todo ese dolor corporal, por terrible que fuera, no era el verdadero precio. Afirma textualmente que lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que soportó en su alma. ¿Y a qué se refiere con eso? O sea, ¿qué es ese sufrimiento del alma? Para Spurgeon, y para la teología que él defiende, el verdadero tormento no fue el de los clavos o el látigo. Fue el tormento espiritual de, en ese momento, cargar con el peso de todos los pecados de aquellos por los que moría. Sentir la separación de Dios. Exacto, que es la esencia del infierno. Por eso el clamor final desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es tan central para su argumento. Ah, claro. Ese, para él, es el punto más bajo, el momento en que la copa de la ira divina se bebe hasta el final. El precio real fue espiritual, no físico. Entiendo. Entonces el costo no se mide en dolor físico, sino en la magnitud del abandono espiritual y la ira divina que soportó. Eso cambia la perspectiva por completo. Cambia todo. Convierte la crucifixión de un acto de martirio humano, aunque sea el más noble, en una transacción teológica de alcance cósmico. Y ese precio, dice Spurgeon, es tan infinitamente alto que garantiza el resultado. No puede fallar. No puede. Entonces, después de toda esta teología tan densa sobre el pecado, la justicia, el sufrimiento, ¿qué significa esto para una persona en su día a día? Porque hasta ahora es muy abstracto, ¿no? Spurgeon tiene que conectar esto con la experiencia humana. Absolutamente. Y lo hace en la siguiente parte de su sermón. Cambia el enfoque del costo a la consecuencia, a la liberación que esto produce. Aquí es donde su predicación se vuelve muy personal y pastoral. ¿Y cómo lo describe? Narra lo que él considera el viaje típico del creyente. Comienza describiendo a una persona aplastada por el peso de la culpa, esa misma que él describió al principio.
alguien que ve a un Dios airado en el cielo y un infierno con sus fauces abiertas debajo. Una persona en un estado de terror y desesperación, vaya. Sí, suene bastante angustiante. ¿Sí? Lo es, pero luego describe el momento de la conversión, el momento en que esa persona cree que la expiación de Cristo fue suficiente para cubrir su deuda. Y usa una imagen sacada de El progreso del peregrino, de John Bunyan, un libro muy popular en su época. Ah, claro. Describe ese instante de fe como el momento en que la carga se desprendió de los hombros del peregrino, rodó cuesta abajo y desapareció para siempre. La oscuridad se convierte en luz. ¡Exacto! O sea que usa una experiencia emocional, una experiencia psicológica, como prueba de su punto teológico. Exactamente. Si conectamos esto con todo el panorama, esta experiencia personal se convierte en la prueba tangible del poder de la redención. No es una teoría, es una transformación real. La persona que experimenta esto, según Spurgeon, es liberada enteramente de toda culpa y de todo castigo. No parcialmente, no temporalmente. Totalmente. Y para siempre. Es la consecuencia práctica y vivida de una redención que por su diseño no puede fallar en liberar a la persona. Es una promesa de seguridad total entonces. Una vez que la carga se va, Ya no puede volver. ya no puede volver. Esa es la clave de su argumento. La liberación es tan completa como completo fue el pago. Claro, un sufrimiento infinito produce una paz infinita. Y una satisfacción total de la justicia produce una libertad total de la condenación. Para él, una cosa es consecuencia directa de la otra. Y todo esto nos lleva de regreso a la pregunta inicial, la que causa todo el debate y la que le da título al sermón. Ajá. Si esta redención es tan poderosa, tan costosa y tan efectiva, ¿para quién es exactamente? Precisamente. Este es el punto más polémico y donde ata todos los cabos sueltos. Habiendo establecido la inmensa eficacia de la redención, Spurgeon argumenta con toda su fuerza que fue diseñada para, Muchos. no para cada individuo sin excepción. No para cada individuo sin excepción. Y presenta un contraargumento que es, la verdad, bastante provocador. Dice que la otra visión, la que comúnmente se llama expiación universal, en realidad le quita poder a la muerte de Cristo. Es una jugada brillante desde el punto de vista retórico. Él le da la vuelta al argumento. La postura contraria dice, nuestra visión es más grande porque incluye a todos. Y Spurgeon responde, no, la suya es más débil porque al final no salva a nadie con certeza. Y para explicarlo usa su famosa analogía del puente. Exacto. ¿Cómo es esa analogía? Dice que la idea de una redención universal es como construir un puente muy ancho, que abarca a toda la humanidad, Ok. pero que solo llega hasta la mitad del río. Es decir, te ofrece la posibilidad de salvarte, pero no te lleva al otro lado. Te deja a medias. Te deja a medias. Tu salvación final depende de que tú nades el resto del camino, de tu propia decisión o esfuerzo. En cambio, su visión. Su visión, la redención particular, es un puente quizás más estrecho, diseñado para un grupo específico, pero es un puente que te lleva seguro desde una orilla a la otra. Es una imagen muy potente, ¿no? Porque ataca directamente la idea de que una posibilidad teórica sea algo valioso si no te lleva a un resultado seguro. Exacto. Su lógica es implacable desde su punto de partida. Un Dios todopoderoso no crearía un plan de salvación que pudiera ser frustrado por la voluntad humana. Claro. Si Cristo murió por alguien, esa persona será salva, infaliblemente. Por lo tanto, Por lo tanto, si hay personas que no se salvan, es porque Cristo no murió por ellas con esa intención salvadora. Desde su óptica, una redención que solo hace la salvación posible para todos, pero no la garantiza para nadie, es menos eficaz menos gloriosa. y menos gloriosa que una que asegura la salvación de una muchedumbre que ningún hombre puede contar. Pero entonces surge una pregunta obvia. Si la Biblia a veces usa palabras como todos o mundo al hablar de la salvación, ¿cómo lo explica él? Él aborda eso directamente. Argumenta que, en su contexto, esas palabras a menudo no significan cada individuo sin excepción, Sino, sino todo tipo de personas, sin distinción. Es decir, judíos y gentiles, ricos y pobres, gente de todas las naciones.
Ah, ok. Se refiere a la universalidad en términos de categorías de personas. No de cada cabeza individual. Exacto. Bien, pero esto deja una última pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy personal. Ujú. Si este es el caso, ¿cómo puede una persona saber si está en ese grupo de muchos por los que Cristo murió? Suena a que podría generar mucha ansiedad. Y Spurgeon cierra justamente con eso, con una aplicación práctica. Pero su respuesta no es la que uno esperaría. No da una lista de señales o un método para descubrir si tu nombre está en una lista secreta. Entonces, Su respuesta es mucho más simple y existencial. Dice que la evidencia de que Cristo murió por ti es que sientes tu necesidad de Él. ah, Si te reconoces como un pecador perdido, si sientes el peso de esa culpa de la que hablaba al principio y buscas un Salvador, esa misma necesidad sentida es la prueba de que estás incluido. es una invitación abierta a los que se sienten necesitados. Exactamente. Bien, entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas de Spurgeon, tenemos un argumento muy cohesionado. Ha medido la grandeza de la redención desde 5 ángulos distintos. Sí, exactamente. Primero, por la profundidad casi infinita del pecado humano. Que requiere una solución monumental. Segundo, por la severidad de la justicia divina, que no puede ser ignorada y exige un pago completo. Tercero, por el inmenso precio pagado, que no fue tanto físico como espiritual. Cuarto, por la liberación gloriosa y total que produce en el creyente. Y finalmente, quinto, por el alcance de su diseño, específico, intencional Y por lo tanto, infaliblemente efectivo. y todo el edificio se sostiene sobre una sola idea fundamental, ¿no es así? Totalmente. Todo descansa en un principio que para él es innegociable, que la intención de un acto divino y su resultado final deben ser idénticos. Claro, Desde su perspectiva, un Dios que es soberano y todopoderoso no diseñaría un plan cuyo éxito final dependiera de la frágil e impredecible voluntad de los seres humanos. si Dios se propone salvar a alguien, lo salva. El plan no puede fallar. No puede. Lo cual nos lleva a una reflexión final, que creo que va más allá de la teología de Spurgeon. Sí, y es una pregunta que podemos aplicar a muchas otras áreas. ¿Cómo cambia nuestra percepción de cualquier acto, sea divino o humano, si lo medimos por su intención original en lugar de por su resultado potencial? Es una buena pregunta. Pensemos en esto. ¿Qué consideramos más grande o más valioso? ¿Un plan diseñado para lograr un objetivo seguro y garantizado para un grupo definido? O un plan que ofrece una posibilidad teórica a todos, pero sin ninguna garantía real para nadie. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la intención, del poder y de lo que realmente significa lograr un resultado.